Roland Emmerich es uno de los mejores directores de los años 90, pero el problema es que se nos ha atascado ahí en los 90. Había un chico. No se creía capaz de conseguirlo. Supuse que eran los nervios habituales. Y decidí ayudarlo. Normal que tuviera miedo. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis y me ayudáis muchísimo. Y ahora vamos a hablar de esta película que me ha dejado torcida en muchos sentidos. Como os comentaba, dirigida por Roland Emmerich, que ha dirigido muchas de las películas que en los 90 para mí son auténticos iconos, como por ejemplo Independence Day, Godzilla, Stargate, una película que amo muchísimo. Pero no solo eso, sino que también ha dirigido Soldado Universal y El Patriota. Ahí es nada. Después le dio por el tema este del apocalipsis y empezó a hacer películas como El Día de Mañana o 2012. Y desde entonces no ha hecho mucho más, ni siquiera destacable, pero ahora llega, digamos, un poco al ataque con esta nueva película que se llama Midway, sobre la batalla de Midway, que también ha tenido otras películas en el pasado, bastante clásicas, encabezadas por Charlton Heston, por ejemplo. Pero en este caso, según decían, teníamos una versión, según ellos, mucho más realista de lo que ocurrió ahí, desde el punto de vista de uno de los pilotos, de uno de los aviadores que fue clave en esta operación de Midway. El casting de esta película es una auténtica pasada, porque aquí está lo que se dice todo el mundo, empezando por Ed Skrein, que es el protagonista, siguiendo por Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Dennis Quaid, Aaron Eckhart, Nick Jonas. En fin, muchísima gente. Es una película muy coral, a pesar de que el foco está puesto en este aviador intrépido y que se la juega con un toque Tom Cruise muy acentuado. Yo creo que esta película ya como concepto llega en mal momento. ¿Por qué? Tenemos muy reciente la película de Nolan, Dunkerque, que fue todo un acontecimiento. Y tenemos muy cerca esa nueva película que se llama 1917, que viene pegando muy fuerte, que se habla muy bien de ella y que está rodada en un único plano secuencia. Entonces, tenemos esta película de Midway que se parece demasiado a Dunkerque, que no llega a robarle el hype a 1917 y que recuerda muchísimo a Pearl Harbor. Esta película podría ser mejor que Pearl Harbor, aunque Pearl Harbor es un tono y un género totalmente diferente, porque creo que Pearl Harbor es una película romántica y no tiene nada que ver con esto, y en mi opinión no llega a estar al nivel de Dunkerque ni de lejos. Aquí es donde viene otro problema. Nos venden esta película como una de las más realistas, y que si se ve como el avión se engancha con el cable cuando aterriza en los portaaviones, que si no sé qué, todo muy detallista, ¿vale? Y es verdad que las batallas aéreas, esos combates aéreos están bastante bien. El problema es que cuando quieres hacer una escena sencilla, de lo más sencillo que hay, que son militares hablando al aire libre encima de uno de esos portaaviones, me pones un croma como un camión y además es que me lo haces mal, porque se nota, se ven los bordecitos del croma como si esto lo hubieran hecho, no sé, con el Adobe. Es que ¿cómo me puedes hacer esos efectos especiales en las batallas y después hacerme esas meteduras de pata, vamos a llamarlo así? No solo he visto ese problema en los efectos especiales, sino que además para mí el guión está muy pasadito de vueltas y muy casposo, porque no me gusta que vendas una película como la más realista de la batalla de Midway y luego tengas unos diálogos que parecen sacados de Independence Day. Por eso os digo que este hombre sigue anclado en los 90 o en los años 2000, porque este guión no, o sea, todas esas frasecitas típicas patrióticas casposas que nadie diría en una situación real, pues las vais a tener. Y luego muchas escenas innecesarias
sobre la mujer de este aviador que está en casa llorando y sufriendo mucho porque su marido no sabe si va a volver, si no, mientras el resto de mujeres están perdiendo a sus maridos y se están quedando viudas. O sea, pero el guión de verdad es muy casposito y además cuenta la parte de la historia que le interesa, porque claro, como podéis entender, es una película muy patriótica y defiende absolutamente todo lo que hicieron los americanos frente al ejército japonés, por supuesto, y de la manita con los chinos. Algo muy curioso porque últimamente Estados Unidos y China como que no se llevan muy bien, ¿no? Porque además también hay una productora china implicada en la película. Hay un rollo de politiqueo por debajo de esta peli que es un poco turbio, pero bueno. Y además, como os digo, cuenta la parte de la historia que les interesa, porque claro, el ataque a Pearl Harbor fue horrible, murió muchísima gente, un ataque, digamos, una puñalada por la espalda, algo que nadie se esperaba y que fue una tragedia, es verdad. Pero se nos olvida y no se cuenta en la película que después los americanos les dejaron 2 regalitos a los japoneses y se perdieron muchas vidas inocentes. Entonces, vamos aquí, si vamos a hablar de cosas injustas, pues hablemos de todo, pero no. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Para mí es una película que se queda muy atrás en el tiempo. Creo que en términos de realismo no le llega ni a la suela del zapato, ni siquiera a Dunkerque, que su misión era que fuera lo más realista posible ese rescate y creo que lo consiguió. Una película que se me hizo larguísima, seguramente por estar aguantando esos diálogos que es que se les llena la boca simplemente con hablar de Estados Unidos y que son muy casposos y antiguos. Se ha quedado muy antiguo ese tipo de cine en el que era todo, pues eso, sacar pecho y no. Y mucho menos cuando lo vendes como una película realista. Total, Midway se estrena en España el día 5 de diciembre y para mí, pues mira, no le va a ir mal, para mí es un 5. ¿Por qué? ¿Pasable? Bueno, hay público al que le puede gustar, a mi padre le habría encantado esta película porque lo sé, pero mi padre no le habría dado tantas vueltas como yo, ni habría analizado ese tipo de cosas, simplemente se habría dejado llevar. Y para eso, pues bueno, puede funcionar. Un 5. Vale, te lo paso. ¿Aceptamos pulpo como animal de compañía? Puede ser. Pero los efectos especiales tienen muchos agujeros, sobre todo cuando haces algo tan fácil como un croma con actores y te sale mal. Y luego me haces unas escenas aéreas que no están nada mal. Total, no entiendo qué ha pasado aquí. Si se han gastado todo el dinero en el casting, pedazo de casting absoluto, y un guión que da mucha penita. Creo que queda muy por debajo de lo que se merece el público estadounidense y sobre todo con estas películas patrióticas que hablan sobre batallas y guerras que han ocurrido en realidad. No sé, total, que solo os la recomiendo si queréis pasar un rato en encefalograma plano y no pensar demasiado y ver aviones y barcos y explosiones y poquito más. El caso es que cuando la veáis, si vais a verla, pues me comentáis aquí abajo qué os ha parecido, porque para mí es una peli bastante antigua y estamos en 2020 casi. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine.